la tarea en equipo, la 1, que es la parte de cinemática. Entonces, no sé si alguien quiera comenzar o que ya esté su equipo. Bueno, ahorita que iniciemos 8:40, pero para que vayan preparando quién va a compartir pantalla. Si alguien quiere empezar y si no, pues nos vamos por orden de lista. Ahorita les digo quién es el primero, pero supongo que es el equipo donde están. No es cierto, porque es con A. Ahorita les digo. Ya la lista. Entonces, si alguien quiere iniciar presentando, ya vaya preparándose con su equipo para 8:40 iniciar. Y si no, ahorita en orden de lista nos vamos. También, bueno, ahorita que lleguen todos les comento, pero son 10 minutos de exposición, más o menos 2 minutos máximo, y luego 3 minutos para preguntas, y sigue el otro equipo. Entonces, ese es el tiempo que tienen que adaptarse un poquito, porque luego se extienden y no nos da tiempo. Entonces, vayan preparando y ahorita lo vemos. Ok, sí, Juan Antonio, si quieren inician ustedes, ahorita que en 8:40 ya nos pueden compartir pantalla e iniciamos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si alguien quiere seguir después del equipo de Juan Antonio, entonces coloca ahí en el chat su nombre para que vayamos en ese orden, si no, después de él, pues seguimos con el orden de lista. ¿Quién dijo maestra? Perdón, es que no le escuché. Allá. Sí, Álvarez Gutiérrez Vladi. Sí, somos buenos. ¿Son ustedes? Ok, por favor. Sí. Sí, gracias. Dejo de compartir pantalla para que puedan compartirnos y entonces recuerden, traten de hacer ágil su presentación. Si el siguiente equipo, sabemos que como esto es investigación, alguno tiene la misma tabla que el anterior, ya no necesita explicarnos la tabla o el esquema o algo, nos puede decir como el equipo anterior explicó y entonces así ya le va ahorrando trabajo, no les quita puntos por hacer eso porque ya sabemos que están atendiendo y que vieron la presentación anterior, ¿sí? Entonces, para que sea más activa, ahorita van a ver que en realidad casi todos tienen nuevas contribuciones. El siguiente equipo se va preparando, que son el de Luis Eduardo, Luis Gael, Caleb, Mario, Julián y Eduardo. Bueno, ya está. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ok. Bueno, buenos días compañeros. Nosotros somos, no tenemos número de equipo, pero somos Vladi Hernán Álvarez Gutiérrez, Isaac Ovaldo Osuna, Peralta Macario Cosme Miguel, Castañeda Manso Zaira Viviana y Antonio, Alzamarrón Martínez Javier. Empezamos con el sistema internacional. Sus características son el uso del SI constituye en que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, a excepción de la magnitud y la masa. Surgió de la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de
sistemas de unidades que dificultan el comercio y la transferencia de resultados de mediciones basados en artificios y medidas originales de monarcas y faraones definidos sin mayor rigurosidad científica. Porque, bueno, esto surgió gracias a que pues antes se medían pues por pies, por pulgadas, etcétera, y esto era basado en por ejemplo, el pie era basado en la medida del pie del monarca y era algo pues muy inexacto y pues cambiaba con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, para unificarlo y para que se utilizara una medida pues científica y no como el pie de un rey, pues entonces se utilizó se estableció el sistema internacional. El sistema de unidades que se usa en todos los países del mundo, a excepción de 3 que aún no lo han declarado prioridad o único, que esto es raro porque pues solo hay como 3 países que todavía no lo utilizan, no sé si sea por necesidad o por otra cosa, pero casi todo el mundo lo utiliza. Bueno, yo les voy a hablar de las... Ya. Les hablo de las tablas del sistema internacional. Bueno, en el primer cuadro que les voy a presentar se encuentran las 7 cantidades básicas e independientes y fundamentales del SI y con nombres de los símbolos, las unidades en base a SI. En el segundo cuadro se les presentarán los prefijos del SI que se usan para múltiplos o submúltiplos y que usan valores numéricos largos y pequeños. Como aquí se muestra, por ejemplo, 1 kilómetro para como resumirlo se usa 1 km igual con el kilogramo, el segundo, los Kelvin, el mol, como pueden observar. Y en la segunda tabla de los prefijos, más reducido a términos como notaciones científicas y todo eso, porque son muy extensos. Bueno, yo voy a hablar de yo voy a hablar de las cifras significativas. Cuando hacemos una medición o reportamos algo, tenemos cierta certidumbre, o digamos que nos consta que tiene un cierto valor. Y a partir de, digamos, una cierta cifra, digamos que ya no estamos completamente seguros de cuánto vale. Por ejemplo, cuando medimos con una regla de 30 centímetros, a lo más podemos hablar de que sabemos cuántos milímetros tiene una medición. Entonces, cuando trabajamos las cifras significativas, hay unas ciertas reglas que hay que seguir. Entonces, bueno, las reglas, por ejemplo, aquí está la primera, que es contar a partir de la izquierda y unir los ceros iniciales, conservando los dígitos hasta llegar al primer número dudoso. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Es lo mismo es lo mismo presentar x igual a 3 que x igual a 0.003 kilómetros, porque digamos que no le estamos agregando ninguna información extra, pero no es lo mismo reportarlo como 0.0030 kilómetros, porque digamos que en esa medición de 0.00030 nos consta que el valor está entre que medimos 30 y ya ¿cómo lo digo? La siguiente cifra ya no la conocemos, no nos consta si está, ¿qué sería? Entre 31 y 29, creo, que sería la incertidumbre. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, esa fue la primera regla. La segunda regla es acerca de la multiplicación y la división.
Esa regla dice que cuando se multiplican dos cifras, el número de cifras significativas no deberá ser mayor que el menos preciso. Entonces, por ejemplo, ahí puse 2.3 por 3.1415, entonces, digamos que la multiplicación que nos daría la calculadora sería 7.22, 56, 57, pero como 2.3 es la menos precisa, tenemos que reportarla como 7.2. Y bueno, esa es la regla de la multiplicación. ¿Me pones la siguiente diapositiva? Y bueno, la tercera regla es acerca de la suma y la resta. De igual manera, que en el ejemplo anterior, vamos a reportar con el número con el que tenemos menos cifras significativas. Aquí también puse un ejemplo. Si 103.9 más 2.10 más 319 kilogramos, por ejemplo, la suma nos da 106.319, pero la manera correcta de reportarlo sería como 106.3 kilogramos. Y bueno, ya, eso sería mi parte. Bueno, otra de las cosas interesantes, o bueno, de las mejores cosas que se pudieron agregar a lo que es esta parte de, digamos, operaciones en cuanto al área de física, bueno, no solo física, sino también, por ejemplo, matemáticas o ingeniería en general, fue la notación científica, porque, digamos, hace algunos años lo que se solía hacer era, se gastaba mucho tiempo y además mucho espacio en el estar rellenando estos reportes con, digamos, al momento de tener cantidades extremadamente pequeñas, pues era bastante incómodo, ¿no? O bastante tardado el hecho de estar poniendo un montón de dígitos. Y pues la notación científica tiene como propósito el ofrecernos a nosotros la posibilidad de poder simplificar, digamos, todas esas expresiones. Y bueno, aquí tenemos algunas características que hace, bueno, que usa la notación científica como tal. Una de las primeras es que hace uso de la notación exponencial. Esto, bueno, es como el sistema que normalmente utilizamos. En este caso, digamos que tenemos el número 8 y si lo reducimos por factores primos nos queda como 2 a la 3. Entonces, esto sería alguna manera, digamos, alguna relación en la que se podría llegar a utilizar la notación científica. Y bueno, como mencionaba, la notación científica es comúnmente utilizada por matemáticos, físicos, ingenieros para, digamos, a la hora de hacer cálculos o tener que estar, digamos, reportando todos los resultados que le salen. También la notación científica nos sirve para hacer el reporte o básicamente expresar de manera simplificada cantidades o extremadamente grandes o pequeñas, ¿no? En el otro extremo. Aquí tenemos un ejemplo que, bueno, la velocidad de la luz es un número bastante grande y en notación científica pues ya queda bastante reducido. Lo expresamos como 5.88 por 10 elevado a la 12, ¿no? Ya ahí solamente queda la unidad que serían millas. Y bueno, una de las características que tiene que cumplir la notación científica es que bueno, aquí podemos ver que la forma en la que se presenta es A por 10 elevado a la n, donde la letra A que nosotros vamos a poner en la notación científica tiene que ser un número que se encuentre entre el 1 y el número 10. Y la n, bueno, puede ser cualquier número entero, ya sea positivo o negativo. Y aquí, bueno, algo interesante de la notación científica es que para saber si el número que estamos reduciendo es un número pequeño o por el contrario un número muy grande, simplemente nos tendremos que fijar en, digamos, en este caso en el exponente, ya que si el exponente es negativo, bueno, el número será un número bastante pequeño y, bueno, en caso contrario, si el exponente es positivo, el número va a ser muy grande. Aquí, bueno, en las tablitas podemos observar del lado izquierdo en la parte de hasta abajo que tenemos 6.25 por 10 a la 10 y del lado izquierdo tenemos, bueno, su notación decimal que es un número pues bastante grande y en la tabla del lado derecho, digamos en la parte de hasta abajo tenemos igual 6.25 por 10, pero su exponente en este caso es negativo, sería menos 10 y bueno, si hacemos la comparación entre el exponente 10 y menos 10, podemos notar que, bueno, el número pasa a ser de muy, muy, muy grande a uno muy pequeño. Yo voy a hablar sobre la conversión de unidades.
La conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en una cierta unidad de medida en otra equivalente. Esto nos ayuda a poder, por ejemplo, sacar las medidas que utilizan en otros países. Un ejemplo es como Canadá o Estados Unidos, que utilizan las millas. Entonces, normalmente aquí nosotros no utilizamos las millas, utilizamos el metro, ¿no? Entonces eso nos ayuda a saber el equivalente, ya sea en, como digo, en millas, en kilómetros, en hectómetros, en décimas, para convertirlos, ¿no?, a metros, que es una cantidad que nosotros manejamos ya muy bien. Para hacer eso necesitamos sacar el factor de conversión, que es es la fracción o el número por el que multiplicamos o dividimos nuestra cantidad inicial para poder llegar a otra. También para medir longitudes podemos hacerlo con sistemas de medida no convencional o convencionales, el cual incluye el sistema métrico decimal, cuya cantidad es el metro. Y también la masa. Pero ese no lo tocamos. Ya. Bueno, la masa es una magnitud que se expresa con la cantidad de materia contenida en un cuerpo, que se suele confundir con peso, pero son conceptos diferentes en física. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de masa es el kilogramo. Sin embargo, existen otras unidades que no conforman parte del sistema internacional y permiten expresar las unidades de masa en otros términos. Pues aquí están las más relevantes, que son el gramo, el kilogramo, la tonelada métrica, la onza, la libra y la tonelada corta. Pues como menciona mi compañero aquí, anteriormente se ocupa para convertir las unidades un factor de conversión, que es pues básicamente multiplicar por una fracción en la cual el numerador y el denominador pues tienen las unidades suficientes para convertirse y equivalentes también. También se ocupan prefijos distintos. Bueno, es otro tema aparte, pero pues están como el gramo, el kilo, el giga. Hay muchos más, pero pues estos básicamente son los más importantes para masa. La siguiente, por favor. Bueno, y estas son las conversiones de ángulo, las más importantes o relevantes, que son la revolución, los grados sexagesimales, radianes y gradianes. Nosotros normalmente usamos los grados, los sexagesimales, y pues hay distintas maneras de convertir a radianes, ¿no? O bueno, se pueden hacer las conversiones entre todas las unidades de conversión. Una manera de convertir a radianes es multiplicando por la longitud de arco entre el radio, o sea, dividiendo me refiero. Pero pues aquí básicamente son las que me parecen más relevantes. Ya, sería todo. Ahora pasaremos con el ejercicio de mecánica, que dice: un estudiante de la SCOM baja su nivel de estrés caminando en una sala al ritmo de una canción que se escucha en un celular. Si la canción dura 3 minutos y 14 segundos y al inicio de ella el podómetro marca 903 metros y 1522 pasos, y al final 1.12 kilómetros y 1865 pasos, responda: ¿es una canción lenta o rápida? Vamos con mi compañero Sí. Bueno, los datos ahí están. Primero lo que me dio curiosidad fue calcular la velocidad media, ya teniendo como bueno, no sería la velocidad, porque estaríamos hablando de posición, más bien la rapidez. Creo que sí, la rapidez. Sí, es la rapidez. Y pues es 1.11 metros por segundo, pero luego también me dio curiosidad calcular cuántos pasos por segundo se aventó, y pues llegué a que es 106 pasos por minuto. Luego me fijé y
bueno, nos fijamos y dice que el tipo, bueno, el estudiante camina pues al ritmo de la canción, entonces eso se me hizo como pues interesante y dije, bueno, ¿qué tal si camina? Bueno, si camina al ritmo de la canción, pues ¿cómo mides una canción, no? O sea, ¿qué tan rápido va o qué tan lento? Entonces, relacioné los pasos por minuto a beats por minuto, que es la medida en la que se mide una canción. Bueno, la velocidad a la que una canción. Y la comparé con algunas canciones y pues a nuestro parecer es rápida. O sea, pues es que la pregunta es un poquito pues como ambigua, ¿no? Porque cómo defines rápido o lento. Pero pues eh, a nuestro entender es rápida. Por ejemplo, si ustedes conocen Adele, Rolling in the Deep, pues eso es más o menos ese ritmo. Entonces ya me parece que es un poquito rápida. Entonces pues ya esa fue nuestra conclusión. Y creo que esto ya es todo lo del equipo. Gracias. Pues muy completa su exposición, muy bien. Sí se enfocaron como que a cosas no muy comunes de encontrar, hay cultura general. En cuanto a la retroalimentación del último, hasta que terminen los equipos para no dar como una idea ahorita, hasta que vemos que es la aportación de todos. Recuerden que ya comentamos que aquí no hay preguntas erróneas, ¿no? Sino que hay que argumentar bien sus argumentos, hay que argumentar para decir por qué estamos tomando una postura, ¿no? O hay que argumentar y entonces, mientras argumentes, en el caso de sus compañeros estuvo bien la comparación que hicieron, entonces ahorita al final vemos. Bueno, pues creo que no hay preguntas, no sé si por parte del grupo alguien tenga alguna duda de lo que expusieron, me parece que las diapositivas que presentaron sí fueron claras y explicaron lo que se necesitaba sobre ellas, entonces si alguien tiene alguna duda, si no continuamos con el equipo de... ya habíamos dicho, ¿verdad? Luis Eduardo, Luis Gael, Galef y Mario. O algún otro equipo que quiera antes, si está listo. Y después continuaríamos con ¿dónde anda el equipo de Gabriela? Para que se vaya preparando. Sí, ya estamos listos, profesora. Bueno, del equipo de Gabriela. Gracias. Pues sí, pero bueno, no sé antes el de Caleb, si ya estén listos. Sí, maestra, ya estamos. Voy a Ok, presentar. entonces vamos. Sí, gracias. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Somos Caleb, Mario, Lalo por 2 y un servidor, y Gael. Bueno, el sistema internacional. Esto surgió gracias a la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es la organización que estableció las 7 unidades básicas que son la base del sistema internacional, generalmente abreviado SI. Según este sistema, el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la intensidad de corriente en amperes, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candelas. Y bueno, generalmente encontramos cantidades muy grandes o muy pequeñas en las unidades del sistema internacional. Y para simplificar la notación de estas unidades, la Conferencia General de Pesas y Medidas recomendó estos prefijos que están en la tabla, los de iota, zeta, hexa y esos. Un ejemplo de esto podría ser que 1.000.000 de bytes se podría escribir como 10 elevado a la 12 bytes, y haciendo uso del prefijo sería igual a 1 terabyte. Existen más sistemas de medidas como el sistema inglés que aún se sigue usando en Estados Unidos, por ejemplo, pero aquí en México y en muchas partes del mundo el que se usa generalmente es el sistema internacional. Bueno, también es bastante importante hablar sobre las unidades derivadas de este sistema internacional.
las unidades que se derivan de las 7 unidades fundamentales que vimos hace unos momentos. Y pues es muy importante porque de alguna manera son las unidades que tienen un uso un poco más práctico y que están asociadas a magnitudes bastante importantes como la fuerza, la presión, la energía, la tensión y la resistencia eléctrica, por ejemplo. También, como su nombre lo indica, son pues unidades derivadas que se desprenden de de las fundamentales y pues que mediante combinaciones y de las magnitudes que se tienen, es mediante cómo las podemos obtener. Y algo muy importante que es pues importante recalcar es que no hay que confundir los múltiplos o los submúltiplos de las unidades básicas, como, no sé, los kilómetros, los nanómetros, los decímetros, con estas derivaciones del sistema internacional, porque pues no son lo mismo. Bueno, las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y por lo tanto aportan alguna información. Toda medición experimental es inexacta y la debemos expresar con sus cifras significativas. Por ejemplo, la longitud, que aquí la representamos como 85,2 centímetros, tiene varias formas de expresarse, como pueden ser los ejemplos que están abajo. La siguiente, por favor. Algunas reglas para las cifras significativas son 6. Bueno, las que yo encontré son 6. La regla número 1 nos dice que en números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Y tenemos aquí dos ejemplos, que es 3,14159, el cual tiene 6 cifras significativas. La regla número 2 nos dice que todos los ceros entre dígitos son significativos. Por ejemplo, 10,054, todos los dígitos son significativos. La regla número 3 nos dice que los ceros a la izquierda del primer dígito que no es cero sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Como ahí está el ejemplo 0,054, únicamente el 54 son las dos cifras significativas. La siguiente, por favor. La regla número 4 nos dice que en un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Como en el ejemplo 0,0540 tiene 3 cifras significativas, el 540. La regla número 5 nos dice, si un número no tiene punto decimal y termina con 1 o más ceros, dichos ceros pueden ser o no significativos. Aquí, para evitar confusiones, nos conviene más utilizar notación científica, pero bueno, aquí les pongo el ejemplo. 1200 tendría dos cifras significativas, el cual es el 1 y el 2. Y la regla número 6 nos dice que los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, ay, perdón. Ahora sí, ¿me escucho? Sí, ya te escucho. Bueno, el tema de conversión de unidades es que, como vimos, lo que más ocupa es el sistema internacional de unidades. Entonces, hay muchas unidades que se ocupan dentro del mismo ámbito. Entonces, algo que es muy común es que tengamos que convertir, por ejemplo, de pies a metros o algo por el estilo. Entonces, se tienen que hacer las conversiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de unidades, donde unas miden la distancia, el tiempo, la masa y el ángulo. Cuando queremos hacer la conversión de unidades, se siguen los siguientes pasos. Se escribe la cantidad que se desea convertir. En este caso tenemos aquí este ejemplo, donde la cantidad que queremos convertir es la de 1 pulgada y 3/16. Definimos cada una de las unidades incluidas en esta cantidad que se va a convertir en términos de las unidades buscadas.
Entonces tenemos que una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Escribimos los dos factores de conversión para cada definición, uno de ellos recíproco del otro. Lo tenemos aquí. Se hace normalmente en divisiones. Ponemos arriba la cantidad a la que queremos convertir y abajo de la que venimos. Se multiplica por la cantidad que se da a convertir, porque aquellos factores que se cancelen son de todas las unidades, excepto las buscadas. En este caso, cuando multiplicamos el 1.19 pulgadas por los 25.4 milímetros, se multiplican directo y se dividen. Entonces cancelan las unidades de las pulgadas, quedan las unidades de los milímetros y nos da el resultado. Aquí tenemos algunas conversiones que tenemos sobre las diferentes unidades que hay. Tenemos masa, donde una onza es igual a 23.35 gramos, y así, longitud, volumen, tiempo, grados de temperatura y ángulos. Bueno, del problema, lo primero que se hizo fue tomar los datos y luego pues convertir todas las unidades a una misma. La distancia total que caminó pues fueron 217 metros y dio 343 pasos. Entonces ya la distancia por paso fue 0.63 metros. La rapidez a la cual daba los pasos pues fueron 1.76 pasos por segundo, 106 pasos por minuto. Y la rapidez en general fueron 1.11 metros sobre segundo. Y ya buscando en internet información promedio, la distancia por paso que encontré promedio fue de 67 centímetros. Entonces, pues este chico estaba dando a 63 centímetros, entonces deduje que eso es menor al promedio. Y también su rapidez, ahorita no la tengo, pero también era menor al promedio. Y en general, pues los bits por minuto, encontré que es como lo normal, pero pues deduje de su rapidez y su distancia que era una canción lenta. Y bueno, eso sería todo, creo. Gracias. Igual si hay alguna duda por parte de sus compañeros, de mi parte no, estuvo bien explicado. Como les comenté, la aplicación ahorita al final, cuando los demás expongan, ya les comento cuál fue la situación y les comento desde su punto de vista qué es lo que veo que obtuvieron. Algo que les iba a comentar es que los dos equipos que van, se les olvidó poner su bibliografía al final, sus referencias, ya no tanto bibliografía, porque a veces es de la red. Entonces, nada más no recuerden hacerlo, por favor, siempre que saquen datos de algún lado para con eso protegerse de alguna manera, que alguien diga, es que utilizó mi tabla o utilizó parte de la presentación que yo había puesto o algo. Bueno, pues si ponen la referencia no hay ningún problema con eso. Bueno, continuamos con el equipo de Fuentes Godínez, Gabriela Campos, Gustavo Linares, por favor, Mariano. Sí, profesora. Gracias. Buenos días, hoy vamos a hablar de la cinemática y lo primero que vamos a ver será el sistema internacional. El sistema internacional es el sistema métrico moderno usado a nivel mundial que fue establecido en 1960 en la 16ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Sus unidades se encuentran divididas en tres: las unidades base, que son el metro, el kilogramo, los segundos; las unidades derivadas, como el área, el volumen o la velocidad; y las unidades suplementarias, como el radián. Este sistema, bueno, ahora veremos sus características. Este sistema está basado en el sistema métrico decimal, por lo que emplea el sistema arábigo de numeración con base 10. Es coherente, pues las unidades derivadas se obtienen del producto o del cociente de las unidades base. También es universal, lo que quiere decir que la unidad de fuerza es independiente de la aceleración de la gravedad. Esto es lo que lo diferencia del sistema gravitacional. Es unívoco, lo que quiere decir que para cada magnitud existe una sola unidad, perdón. Las unidades base del sistema internacional están definidas en términos de experimentos que se pueden efectuar en un laboratorio sin la necesidad de recurrir al prototipo patrón. Y por último,
Este sistema emplea prefijos para designar los múltiplos de las unidades. Bueno, en el sistema internacional tenemos la siguiente tabla de unidades base. La longitud se mide en metros, la masa la medimos en kilogramo, el tiempo se mide en segundo, la intensidad de corriente eléctrica en amper, temperatura termodinámica en Kelvin, cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. También contamos con los prefijos. Los prefijos más utilizados son deca, hecto, kilo, mega, giga, tera y también deci, centi, mili, micro, nano y pico. Después nos encontramos con lo que son las cifras significativas. Estas son aquellas que nos aportan información sobre el resultado de alguna medición. Representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Para saber si un número es significativo se siguen 3 pasos. El primero es que los dígitos de 0 siempre son significativos. Segundo, cualquier 0 entre 2 cifras significativas igual son significativos. Y tercero, después de un punto decimal, los ceros que se encuentran después de este no son significativos. Por otro lado, también tenemos lo que son las operaciones básicas. Están lo que son las aritméticas y las lógicas. Las aritméticas nos encontramos con lo que son la suma y la resta. En esta se tiene que especificar tanto su magnitud como su dirección y en contraste con cantidades escalares que nos pueden especificar con lo que son las magnitudes. Cualquier conjunto de vectores con las mismas unidades se puede combinar por un medio de operaciones básicas como lo son la suma y la resta. Y estas se pueden visualizar también gráficamente como 2 recorridos consecutivos, donde el vector del suma corresponde a lo que es un vector de distancia que va desde un punto inicial a un punto final. Encontrando una vez los componentes que son A y B, o aquí tenemos en este caso U y V, combinándolos para formar lo que son las componentes en R. Luego tenemos lo que es el producto escalar y vectorial. El producto escalar de 2 vectores se puede construir tomando en cuenta la componente de un vector en la dirección del otro vector y multiplicándole por la magnitud igual del otro vector. Y en el producto vectorial se representa de forma compacta por medio de una determinante y, por ejemplo, en este caso es de una dimensión de 3×3. Finalmente tenemos lo que son las lógicas que se ocupan en lo que son circuitos. La suma se representa como S igual a A más B, en donde estos dos son variables de entrada, las cuales si ambos o una tienen valor a 1, el resultado es igual a 1. Siguiente tenemos el producto lógico, en donde el resultado es 1 si y solo si ambas variables de entrada son iguales a 1. Finalmente está la negación, en donde la variable de entrada pues es en la oposición. Una manera de representar las cifras significativas es la notación científica. Esta se utiliza cuando tenemos números muy grandes o muy chicos. Es una forma abreviada de poder escribirlos. La forma en la que se escribe es de A por 10 a la n, en donde A es un número entre 1 y 10 y n es un número entero que indica cuántos lugares se va a mover el punto. Un ejemplo de esto, bueno, aquí se los dejo para no hacer un poquito larga la exposición, es representar 604,000 en notación científica. Vamos recorriendo el punto, ahí les enseño el proceso, hasta llegar a 6.04. Y contamos la cantidad de veces que tuvimos que recorrerlo, que fue un total del 5, por lo cual nos queda 6.4 por 10 a la 5. Pero, ¿qué hay de los números menores que 1? Se va a escribir, por ejemplo, 0.0058 en notación científica. El mismo procedimiento, solo que esta vez hacia la derecha. Y esta vez el exponente, como pueden observar, va a quedar de forma negativa. Las operaciones con notación científica. Tenemos la multiplicación y la división, que son bastante sencillas. Simplemente el número que antepone el por 10 se va a multiplicar o dividir según sea el caso, y los exponentes se van a sumar en la multiplicación y en la división se van a restar. Para la suma y resta con diferente exponente tenemos que hacer solo algunos pasos extra, que es
Recordar la regla de que si se mueve el punto hacia la izquierda se le va a sumar una unidad al exponente y si se mueve a la derecha se le restará. Por ejemplo, ahí les dejo un ejemplo. Se pretende convertir ambos números al exponente 5, por lo cual tenemos que hacer una suma y se tiene que recorrer hacia la izquierda. Y ya después de eso, simplemente se suman los números que anteponen el por 10 y el exponente se mantiene igual. Para la suma y resta con el mismo exponente es simplemente sumar o restar según sea el caso, y los exponentes de igual forma se van a mantener. Ahora nos adentraremos en la conversión de unidades. Es posible convertir cualquier medición de un sistema a otro empleando equivalencias apropiadas, mediante el uso de factores de conversión. Nosotros podemos aplicar este proceso de conversión a cualquier tipo de unidad, ya sea de longitud, superficie, volumen. El chiste es que siempre sean los mismos, es decir, si queremos pasar de un sistema a otro, tiene que ser del mismo tipo. Bueno, para el proceso de conversión de unidades, primero debemos identificar las unidades que se desean convertir. En este caso, por ejemplo, tenemos 20 yardas a metros. Entonces, después de identificarlo, lo que hay que hacer es buscar una equivalencia. En este caso, la equivalencia que he tomado es la que de 1.09 yardas equivale a un metro. Luego, tenemos que multiplicar la cantidad por una razón de equivalencia, de tal manera que dicha razón se construya para que las unidades se cancelen entre sí. Es decir, en este caso, como tenemos 20 yardas, la cantidad de yardas está en el numerador. Por lo tanto, dentro del factor de conversión, la equivalencia de metros a yardas, en este caso 1.093, tiene que estar en el denominador. Y en este caso, en el numerador tiene que estar lo que equivale metros a yardas, es decir, 1. Por lo tanto, a la hora de hacer la multiplicación, nos va a quedar las cantidades canceladas y al final nos va a quedar metros. Y hacemos la multiplicación de coeficientes y al final obtenemos la cantidad. En este caso, 20 yardas equivalen a 18.288 metros. Ahora, no siempre se nos va a dar una equivalencia directa. Por lo tanto, lo que podemos hacer es hacer una doble conversión. Es decir, multiplicar dos veces, ahora por dos factores de conversión. En este caso, aquí multiplicamos 5 millas por la primera razón. De esa forma eliminamos millas con millas y después a la hora de multiplicarlo por otra razón eliminamos metros con metros. Y al final, al hacer la multiplicación de los coeficientes, nos queda pues que 5 millas son 26.400 pies. Ok, en el siguiente ejemplo es retomando como dijo mi compañero, pero ahora es convertir 10 metros cuadrados a pies cuadrados. Lo primero que debemos de saber cuánto equivale un metro a pies. Luego igualar, igualar al cuadrado, elevar al cuadrado esa igualación. Después, lo cual se debe tomar una cantidad y lo cual se debe multiplicar la unidad en pies y dividirlo en metros, lo cual nos da 107.64 pies cuadrados. Sobre el problema que se nos había planteado al final, nosotros habíamos propuesto 3 soluciones o 3 argumentos, pero la que a nosotros nos pareció la más ideal es esta. Bueno, entonces la solución es que si el alumno se mueve al ritmo de la música, entonces se puede saber qué tan rápido es la música si se calcula la velocidad de los pasos. En este caso, el alumno dio 343 pasos en un tiempo de 194 segundos, que es lo que dura la canción. Por lo tanto, al dividirla, nos da un resultado de 106 pasos por minuto. En música no se puede medir como tal con pasos, pero sí se puede medir con bits por minuto. Y al final podemos determinar que es una canción ni tan rápida ni tan lenta, porque también es un poco subjetivo, porque tal vez para una persona que no le guste mucho la música así de rápida, le va a parecer pues demasiado rápido.
O para alguien que le gusta mucho una música así, que tenga mucha acción, pues le va a parecer lento. Bueno, muchas gracias, chicos. Y vi que sí tienen al final sus referencias. Y pues, si hay alguna duda de sus compañeros. ¿No? Mario, ¿qué comentabas? ¿Se te pasó la exposición de tus compañeros o qué pasó? Sí, se me pasó de compartir las referencias que sí las teníamos. Ok. Bueno, pero bueno, nada más en tu presentación que me mandaste sí vienen, ¿no? Nada más recordar al final presentarlas, aunque sea rapidito, decir sí tenemos referencias de lo que vimos. No te preocupes. Sí, en la que traigas sí viene. Pensé que se te había brincado aparte de otra diapositiva. Ok. Sí. Continuamos entonces, si no me equivoco, sigue el equipo de Carmona, Elías, Juan Antonio y Mariana, por favor. Muy bien, equipo. Sí, profesora. Ya vemos lo de sus argumentos y su presentación muy bien, ¿sí? Muy bien, buena selección de material. Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos, bueno, no sabemos qué equipo somos, pero está conformado por Carmona Giselle, Elías Díaz Mariana Sofía, Feliciano Catitlan Juan Antonio y Hernández Castillo Mariana Berenice. Para empezar, vamos a explicar lo que es el sistema internacional. El sistema internacional es utilizado en casi todos los países del mundo. Creo que es más práctico para la física o para las matemáticas tener un solo sistema, ya que en diferentes países o, digamos, diferentes culturas se tienen diferentes, por decirlo así, como formas de razonar. Entonces, lo englobaron en el sistema internacional. Sus unidades están basadas en fenómenos físicos naturales. Consta de 7 unidades básicas que a continuación se las voy a decir. Por combinación de las unidades físicas se obtienen de las demás unidades. Se denominan como derivadas y permite que cualquier magnitud física sea calculada. Las principales son longitud, que se mide en metros y su símbolo es m, masa, que se mide en kilogramos y su símbolo es kg, el tiempo, que todos sabemos que se mide en segundos, la intensidad de corriente es en amperio, que se denomina por la A, la temperatura termodinámica se mide en grados Kelvin y se denota por una K, la cantidad de sustancia son los moles, y la intensidad luminosa es candela, que se denomina por CD. Igual, los prefijos casi todos los conocemos por el factor 10 elevado a la 1 es deca, el factor 10 elevado a la 2 es hecto, el 10 elevado a la 3 es kilo, el 10 elevado a la 6 mega, y así nos podemos continuar hasta llegar al 10 elevado a la 24, que es yoda. Siempre que realizamos cálculos aritméticos se presenta alguna incertidumbre en cuanto a la precisión del resultado. Para estimar esa incertidumbre se hace uso de las cifras significativas, que son los dígitos que se conocen con certeza más un dígito que es incierto. Existen operaciones básicas, una de ellas es el redondeo y tiene 3 reglas. Si el dígito siguiente al último lugar retenido es menor a 5, se va a conservar el valor del dígito situado en el último lugar retenido. Por ejemplo, queremos redondear a 2 cifras significativas. La cifra retenida es el 5, vemos el número a su derecha que es el 4, es menor a 5, por lo que su redondeo queda a 1.5. Ahora, si el dígito siguiente al último lugar retenido es 5 o mayor a 5, se va a incrementar el dígito existente en el último lugar retenido en una unidad. Por ejemplo, queremos redondear a 3 cifras significativas. La cifra retenida es el 8, el número a su derecha es el 5, por lo que su redondea a 49.9. También existe otra que es cuando el dígito siguiente al último lugar retenido es un 5 y no hay dígitos más allá de ese número o son solamente ceros, se va a incrementar una unidad en el dígito al último lugar a ser retenido si es impar y se va a dejar el dígito sin cambio si es par. Esta regla va a aplicar para los valores positivos y negativos y se considera el 0 como dígito par. Por ejemplo, queremos redondear a 2 cifras significativas, el 5.85.
La cifra retenida es el 8, el número a su derecha es el 5, pero más allá no hay dígitos, por lo que como el 8 es par, se queda como 5.8. Siguiente, por favor. También tenemos la suma y la resta. El resultado obtenido mediante la operación de suma-resta debe contener el mismo número de dígitos después del signo decimal que el sumando que menos contenga. Por ejemplo, tenemos 14.6 más 15.8 más 15. El número con menos decimales, en este caso es el 15, por lo que se va a escribir como 45. También tenemos la multiplicación y la división. Cuando realizamos alguna de estas dos operaciones, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el valor que menos contenga. Por ejemplo, tenemos 20.39 por 40.16. En este caso, ambos tienen 4 cifras significativas, por lo que el resultado se escribe también con 4 cifras significativas. Siguiente, por favor. La notación científica representa un número utilizando potencias de base 10. El número se va a escribir como un producto. Este se utiliza para escribir más fácil números que son o muy grandes o muy pequeños. Se expresa de manera que contenga un dígito con las cifras más significativas en el lugar de las unidades y todos los demás dígitos irán después del separador decimal multiplicado por exponente repetitivo. Entonces se expresa como a por 10 elevado a la n, donde a es un número mayor o igual que 1 y menor que 10, y n es un número entero. Bueno, como ejemplo de la notación científica, tenemos esto donde nos dice que la distancia media de la Tierra a la Luna es de 384 millones de metros. Su notación científica sería 3.84 por 10 a la 8 metros. En el caso del número 10, cuando se eleva a cierta potencia, el exponente es la cantidad de ceros que este ejemplo, donde el exponente es 8 y la cantidad de ceros son 6 más 2, que son del 84. El exponente indica cuántas veces se moverá el punto a la derecha. En caso de que sea negativo, el punto se recorrerá a la izquierda. Siguiente, por favor. A continuación veremos la conversión de unidades. La conversión de unidades surgió de la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de unidades que entorpecían y dificultaban la transferencia de resultados de mediciones en la comunidad internacional. Su importancia es dar respuesta matemáticamente a factores de una magnitud en otra de distintas unidades para su análisis, ya que en la vida real utilizamos un determinado tipo de unidades, pero no siempre vamos a poder utilizar estas unidades en las fórmulas matemáticas que se utilizan en física. Su definición es: la conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en una cierta unidad de medida en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión. Frecuentemente basta multiplicar por una fracción, factor de conversión, y el resultado es otra medida equivalente, a la que llamaremos unidad final, en la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades que buscamos. Por ejemplo, si queremos pasar 8 metros a yardas, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 8 por 0.914, que sería igual a 7.312 yardas. Siguiente, por favor. Así como lo veíamos en la diapositiva anterior, aquí podemos ver una tabla de conversión donde nos dan cada unidad convertida en otras. Por ejemplo, 1 metro equivale a 39.37 pulgadas, por lo que si queremos saber en cuánto equivalen 2 metros en pulgadas, solo multiplicaremos 2 por 39.37. Así también podemos ver la conversión en pies y en millas, y también de las unidades como pulgadas, pie, fermi, radio de Bohr, año luz, parsec, angstrom, yarda, brasa y milla náutica. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la tabla del tiempo. Por ejemplo, un minuto tiene 60 segundos. Por ejemplo, en los problemas de física, por lo regular,
nos piden metros sobre segundos o kilómetros sobre hora, que los segundos son del Sistema Internacional de Unidades, que son los más utilizados. Siguiente, por favor. Y la masa, que es en kilogramos, es igual del Sistema Internacional. Y del sistema inglés me parece que son la libra. Y la unidad de masa atómica, que es el número de Avogadro. Siguiente, por favor. Y la del ángulo, que radianes a grados sexagesimales es pi sobre 180. Y de sexagesimales a radianes es 180 sobre pi. Y los ángulos centesimales, que de grados a grados sería 400 sobre 360, que simplificado sería 10 novenos. Y siguiente, por favor. Y las fuentes que utilizamos. Ahora, para el ejercicio que nos dejó la maestra, nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Primero hicimos nuestras operaciones, en la cual verificamos que los datos fueran correctos de acuerdo a lo que nos decía en el problema, y llegamos a la conclusión de que es una canción rápida, por lo tanto el tiempo, digamos que era corto, digamos que la canción era lenta. No, perdón, que la canción era rápida. Hicimos los cálculos ya que iba a 2 pasos por segundo. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, si alguno tiene alguna duda para sus compañeros de lo que explicaron. ¿No? Ok. Todo bien. Entonces continuamos con el siguiente equipo, que sería el de Jorge Felipe, Michelle, Raúl, Fernanda, Diego y Brian, si son tan amables. Sí, maestra, nada más estamos esperando que mi compañero comparta pantalla. Gracias. Sí, no sé si ahí ya se vea bien. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ah, ok. Pues bueno, entonces voy a poner y... Bueno, buenos días compañeros, igual somos el equipo no sé cuál, pero bueno, somos uno de los equipos. La exposición de hoy es cinemática y mi equipo está conformado por nuestro compañero Jorge Felipe, Brian Josué, por Diego Francisco, por Michelle y un servidor Raúl Martínez. ¿Puedes poner la que sigue, compañero, por favor? Gracias. Un sistema, o bueno, vamos a empezar hablando del sistema internacional. Este sistema está constituido por 7 unidades principales o unidades básicas, las cuales son la longitud, que está medida en metros, y el símbolo que vamos a usar es la M. Luego tenemos la masa, la cual se expresa en kilogramos, y el símbolo es una K y una G minúscula. Y luego tenemos el tiempo, que se mide en segundos y va a estar expresada en un símbolo de la letra S, la temperatura termodinámica, la cual son Kelvin, y está expresada con la letra K mayúscula, la intensidad de la corriente eléctrica, que son los amperes, y está expresada con la letra A mayúscula, la intensidad luminosa, que son las candelas, el símbolo es una C y una D minúscula, y la cantidad de sustancia, que son las moles, y el símbolo es la misma expresión, o sea, C mol. Y bueno, las magnitudes físicas también tienen pues algunas suplementarias que se utilizan para medir ángulos y también a su vez se pueden combinar,
como ya lo hemos visto en algunos de los ejercicios que hemos realizado. Y de la misma forma también se pueden obtener algunas unidades derivadas. Y para ello, bueno, también el sistema internacional tiene algunas características. Algunas de las características son que este sistema se usa en casi todos los países del mundo y fue heredado del sistema métrico decimal y se fue instaurado en 1960 a partir de la Conferencia General de Pesos y Medidas. Bueno, las 7 unidades ya las expresamos, o bueno, ya las comentamos, y se basa en fenómenos físicos fundamentales, exceptuando la unidad de kilogramos. Y por último tenemos que las unidades tienen múltiplos y submúltiplos, se utilizan algunos prefijos y el sistema inglés hay algunas que se utilizan en el sistema internacional. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar lo que son las cifras significativas. Las cifras significativas aportan información sobre el resultado de medición. Ellas representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Por ejemplo, se dice que 4.7 o 4,7 tiene 2 cifras significativas, mientras que 4.07 tiene 3. Aquí vamos a manejar lo que son 3 reglas, que igual se las voy a mencionar, que la regla número 1 es los dígitos diferentes de 0 son siempre significativos. La segunda regla es cualesquiera ceros entre 2 cifras significativas son significativos. Y la regla 3, los ceros al final de la parte decimal son significativas. En este caso, como tenemos en la imagen de la parte derecha, aquí tenemos 3 cifras significativas. Ahora sí que lo que viene después, los 0.00 321 es igual a 3.21 por 10 a la menos 3. Ahora sí que estamos nada más utilizando lo que es 3.21 como cifra significativa por 10 a la menos 3, que serían en este caso nuestros 3 ceros que tenemos a la izquierda y que no cuentan como cifras significativas. La siguiente, gracias. Les voy a mostrar igual lo que son algunas operaciones básicas. Un ejemplo, o bueno, una de las operaciones básicas que hay es el redondeo, que son aproximaciones, y se llama redondeo al proceso de eliminación de cifras no significativas de un número. Igual aquí les voy a dar algunas reglas que se emplean en el redondeo para los números, que son las siguientes. Si la cifra que se omite es menor que 5, se elimina sin más, o sea, la vamos a eliminar dentro de nuestra cifra. Si la cifra eliminada es mayor que 5, se aumenta en una unidad la última cifra retenida. Otra regla es, si la cifra eliminada es 5, se toma como última cifra el número par más próximo. Es decir, si la cifra retenida es par, se deja, y si es impar, se toma la cifra superior. Por ejemplo, si redondeamos de 3.678 a 3 cifras significativas, el resultado sería 3.68, que es más cerca que la cifra original, que sería 3.178, ¿no? En cambio, si el número a redondear también a 3 cifras fuera 3.673, quedaría como 3,67, que es más próximo al original que 3.68. Y es como mencionamos antes. Si es número par, la vamos a cerrar en 3.67, que este es un ejemplo, o 3.68. Y para redondear igual, 3.65, según 675, según la tercera regla, debemos dejar 3.68. Y es como les seguía explicando, tiene que terminar en número par y tiene que ser mayor a 5 para que la volvamos en un número entero completo. Las dos primeras reglas son de sentido común y ahora sí que la tercera es un convenio razonable, porque si se sigue siempre, la mitad de las veces redondeamos por defecto y la mitad por exceso. Y ahora sigue mi compañero Diego, que les va a explicar más operaciones básicas. Buenos días, compañeros y maestra y profesora.
Aquí yo les voy a explicar otro tipo de operaciones básicas. En ese caso es la adición, sustracción, multiplicación, división y de raíces. Bueno, adición y sustracción, como nosotros lo conocemos, suma y resta. Regla 1. Nos dice que los resultados experimentales se expresan con solo una cifra dudosa e indicando con más o menos la incertidumbre en la medida. Tenemos la regla número 2, que nos dice que las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0 y hasta el dígito dudoso. Y tenemos la regla número 3, que al sumar o restar dos números decimales, el número de cifras decimales del resultado es igual al de la cantidad con el menor número de ellas. Y por último, regla 4, al efectuar cálculos que impliquen productos, divisiones y raíces, el número de cifras significativas del resultado es igual al del factor con menos cifras. Y bueno, aquí tenemos un caso especial de una resta que nos dice que un ejemplo que sería el de 30,000 es 3,475 menos 30,000 3,472 y nos quedan decimales. Nos dice, observemos que cada una de las cantidades tiene 6 cifras significativas y el resultado posee tan solo una. Al restar, se han perdido cifras significativas. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja con calculadoras o computadoras en donde haya cifras que se sumen y se resten. Ahora sí que en estos casos es conveniente que se realicen primero las sumas y luego las restas para evitar tener tantas cifras significativas posibles. Otro ejemplo es como por ejemplo cuando multiplicas, en este caso yo puse esto, 73,24 por 4,52. Eso al efectuarlo se eliminan las cifras significativas y nos queda 331. O en otro caso, que sería al dividir, al dividir 1648 entre 0,023. Eso al hacer nuestra operación nos queda como 71. Y por último tenemos al extraer la raíz. Este es otro caso de cifra significativa, que sería 38,7. Al realizar su raíz nos queda como 6,22. Por último tenemos la notación científica. La notación científica representa un número utilizando potencias de base 10. Y el número se escribe como un producto. Por lo general, la notación científica se puede representar por lo general se representa por 10 elevado a una potencia o elevado a menos una potencia. Se puede expresar de ambas formas. Realmente lo que nos expresa es el número de ceros y de puntos y de números decimales que va a tener un número. Aquí nos dice, siendo A un número mayor o igual que 1 y menor que 10, y N un número entero. La notación científica se utiliza para poder expresar fácilmente números muy grandes o muy pequeños. También nos es muy útil para escribir las cantidades físicas, pues solo se escriben en notación científica los dígitos significativos. Un caso de estos es como, por ejemplo, creo que desde el principio que nosotros aprendemos física, es lo primero que aprendemos a manejar. De hecho, si no me equivoco, creo que hay fórmulas que te lo ponen como la fórmula de la gravedad. Y pues bueno, básicamente nos ayuda muchísimo para no tener cantidades tan largas en los resultados o inclusive en las mismas fórmulas. Y un número de notación científica se expresa de manera que contenga un dígito y el que va a contener va a ser el más significativo. Y eso va a ser en el lugar de las unidades. Todos los demás dígitos irán después del separador decimal multiplicado por el exponente respectivo. Y a continuación, mis compañeros van a presentarles algunas conversiones de unidades. Buenos días, profesoras profesora y compañeros, perdón. Yo les voy a hablar acerca de la conversión de unidades. Y bien, bueno, como podemos ver, existen diferentes tipos de unidades que van dependiendo también de cada país y cultura a la que se esté refiriendo. Pero el que nosotros utilizamos para operaciones
estándar pues son las unidades que se encuentran en el sistema internacional de medida. Y bueno, para el proceso de la conversión de unidades, tenemos que la cantidad o magnitud que nosotros vayamos a convertir a otra, la escribamos en forma de fracción, es decir, que si nosotros vamos a convertir 1 kilómetro a metros, pues tenemos que escribir de forma que 1000 metros entre 1 kilómetro, para que eso nos dé igual a 1. De esa forma, nosotros tenemos que convertir las unidades y escribirlas para que al momento de nosotros multiplicar y dividir, podamos eliminar los símbolos de las unidades con las que estamos para poder así quedarnos con la final que nosotros es a la que queremos llegar. Las unidades se cancelan de arriba y abajo y esto nos permite tener una mayor precisión. Si nosotros nos equivocáramos en alguna operación, nos daríamos cuenta al momento de que las unidades o alguna de ellas no se hayan eliminado. La siguiente, por favor. Existen diferentes tipos de unidades. Aquí podemos observar que están las unidades de masa como el kilogramo, la onza, la libra y la tonelada, la unidad atómica de masa, y con ellas vienen sus respectivas notaciones tanto científica como equivalencias entre unas y otras, por las cuales también esto nos facilita mucho a la hora de hacer conversiones. Hoy en día se tienen muy estandarizadas las operaciones entre unidades equivalentes. En este caso sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y bueno, así viceversa entre las demás. También tenemos las unidades de tiempo, que como también pudimos notar en los ejercicios que hicimos en nuestro examen, nosotros convertimos de años a meses, a semanas, a días, a horas y a la vez a segundos. Y esas operaciones nos permitieron darnos cuenta de que también todo va muy relacionado. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. La conversión de unidades de velocidad. Aquí nosotros tenemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. La distancia nosotros la podemos medir en kilómetros, metros, pies, etcétera, yardas, pero la unidad metro sobre segundo es la unidad estándar de la velocidad, por lo que nosotros ahí podemos ver que la distancia en metros equivale al tiempo en segundos, dándonos así la cantidad de metros sobre segundos. En las conversiones de unidades y fuerza, aquí también estas unidades nosotros las podemos observar en ejemplos como los fluidos newtonianos, no sé si han escuchado de ellos, de la densidad, etcétera, o incluso en trabajo en los problemas de física 2 en la vocacional, donde teníamos que calcular fricción, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, a continuación hablará mi compañera. Bueno, yo les voy a explicar sobre la conversión de unidades de potencia. Aquí se pueden ver las unidades de byte caloría por segundo, caballo de vapor, pie de libra por segundo y unidad térmica británica por segundo. Están sus respectivas equivalencias en cada una de la tabla, y la conversión de unidades de densidad, que es por kilogramo por metro cúbico, gramo por metro cúbico y libra de pie cúbico, que igual también están sus conversiones a cada una de las equivalencias. Bueno, sigue mi compañero Jorge. Buenos días, compañeros. Jorge, nada más faltas de exponer tú. Sí.
¿sí? Entonces, si pueden irse ya al inicio del final, por favor, a la aplicación para que ya concluyamos, porque todavía falta hacer el cierre. Ok. Entonces, bueno, el problema, pero no sé si lo adjuntaron. Se refiere a la solución del problema nuestra. Ajá, sí. Sí, bueno, pues quedé con mis compañeros a como yo lo vi, digo, era una como que opinión, ¿no? Intentar hacer un pequeño cálculo. Ya, Eran, pues que ya estamos sobre el tiempo y hay que hacer el cierre. Recuerden que tenían 10 minutos y ya se pasaron. sí, digo, lo que creo que no adjuntaran entonces, para que no se tenga que compartir otra vez, pues ya nada más le doy mi opinión, no pasa nada. Está bien. Como vi la distancia, que eran menos de 300 metros, creo que vi, a mí me pareció que era una canción lenta, pero veo que muchos dicen que es una canción rápida, entonces no sé bien. Bueno, no se preocupen, ya con el otro cierre, supongo que en su trabajo ya lo adjuntaron, ya lo reviso con calma. Nos falta un equipo. Sé que ahorita fue un poco pesado porque fue muy repetitivo, gracias al equipo que expuso, fue muy repetitivo, pero era porque ya nos habíamos atrasado en exposiciones y necesito hacer un corte junto con su calificación. Entonces, por eso expusieron todos. Generalmente van a exponer la mitad de los equipos un tema y la mitad, o sea, mitad de equipos un tema y la otra y el otro tema que son por cada quincena. Entonces, no va a ser tan pesado, pero ahorita pues sí había que exponer todos. Nos falta un equipo que empezaría exponiendo la siguiente clase, antes de que exponga yo tema, para ya cerrar. Ahí hago la retroalimentación porque pues ya estamos sobre el tiempo y nada más pedirles que se apeguen un poquito más. Ya conforme van, o sea, ahorita sí los dejé un poquito, pero conforme vayan exponiendo se van a dar cuenta que es más dinámico, ¿no? Seleccionar justo los temas y diapositiva o 2 máximo por persona y más rapidito. Entonces, pues les agradezco mucho. Van preparando muy bien sus respuestas hasta que termine el último equipo. Ya les hago la retroalimentación para que sepan qué canción era y bajo qué argumentos, porque está construido el problema bajo ciertos argumentos, entonces ahí podrán ver, pero en realidad han estado bien, han estado sustentando bien sus respuestas. En este último equipo pues ya no nos dio tiempo, pero pues luego lo revisamos y entonces en la siguiente clase iniciaremos con el equipo que faltó, que si no me equivoco es el de Ángel, Arturo y Carlos Emiliano. Entonces, pero iniciaremos en la siguiente, por favor. Muchas gracias a todos y les digo, esta vez fue pesado porque ya nos hacían falta pero generalmente va a ser un poco más light. De hecho, no nos llevaríamos toda la hora en estar aquí en las exposiciones, sino serían mitad de equipos y luego el otro tema, la otra mitad. Ya se publicó el siguiente tema, pero todavía no lo trabajen porque nos falta ver el tema de mañana. Me equivoqué, en lugar de programarlo para miércoles, lo programé para lunes. Entonces, aguanten un poquito. Mañana que veamos ya el tema, ahora sí ya pueden hacer la investigación y trabajar con sus equipos y de todas formas los vamos a organizar aquí para que empiecen el trabajo y no tengan que andar buscando horarios por fuera. ¿Okay? Tengan bonito día. ¿Alguna duda? ¿Algo pendiente? ¿No? Creo que por el momento no. Ok, nos vemos mañana. Ya el link que les mandé es el único link que hay, entonces se pónganlo por ahí a la mano y ya simplemente entran en su horario. Creo que ya una vez que ya les di el acceso una vez, ya van a poder entrar libremente, si no, pues ya vería cómo acomodar la configuración para que puedan hacerlo. Tengan bonito día. Buen inicio. Gracias, profesora. Igualmente, hasta luego. Nos vemos, maestra. Cuídense, bye. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, profesora. Hasta luego, cuídense.